Bueno, nuevamente muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este evento. Hoy les voy a hablar de un trabajo que se viene adelantando en el Ministerio del Trabajo, que consiste en realizar la evaluación de impacto de los contratos de aprendizaje, y para ello se van a emplear las técnicas de matching y pues modelos de duración. Entonces un poco les voy a hablar como del preámbulo de por qué se realiza este trabajo, cuál es la importancia. Digamos, en Colombia existen ciertos grupos poblacionales que presentan una mayor vulnerabilidad en cuanto a ciertas variables del mercado laboral. Entre estos grupos están las mujeres, están también los grupos étnicos, los desplazados y, digamos, un grupo muy importante digamos, para el desarrollo del país son los jóvenes, y estos también, digamos, presentan condiciones más desfavorables en cuanto a cifras del mercado laboral. Entonces, esta primera gráfica que observamos acá muestra la tasa de ocupación y la tasa de desempleo de los jóvenes en comparación con el promedio nacional. Estas cifras pues no están actualizadas, son a 2012, pero digamos más o menos reflejan lo mismo que ocurre para 2013. Entonces, si ven acá, la tasa de desempleo para el 2012 se situó en 17.7% para todas las personas entre 14 y 28 años, mientras que el promedio nacional fue apenas de 10.3%. Entonces, eso refleja que realmente existe un alto desempleo en los jóvenes, una dificultad para acceder al mercado laboral, y entonces es necesario un poco mirar qué se puede hacer como para solventar esta problemática. En Colombia existen, digamos, muchos programas que se focalizan estrictamente en estas poblaciones más vulnerables. Por ejemplo, para jóvenes hay bastantes programas, digamos, eh, para educación, hay programas para que ellos puedan comenzar un negocio, pues realizar un emprendimiento a través de Capital Semilla, etcétera. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el caso de Jóvenes en Acción. Entonces hay varias iniciativas que lo que buscan es un poco solventar este problema de empleabilidad de los jóvenes, que digamos se identifica por, pues primero hay unas exigencias de experiencia que muchas veces los jóvenes no tienen, o en algunos casos eh, los requerimientos en conocimientos, en habilidades que demanda el mercado no son estrictamente o no están alineados un poco con la formación que tienen los jóvenes. Entonces es un poco trabajar también en este tema. Por otro lado, también existe este problema de los ninis, que son los jóvenes que realmente ni estudian ni trabajan. Entonces, hay también una problemática por este lado, y la idea es un poco llevar a estas personas que no están como tal buscando empleo, al menos que se puedan vincular a alguna actividad de educación y, digamos, puedan adquirir los requerimientos o las habilidades necesarias para que el mercado laboral los pueda enganchar. En un trabajo de Desarrollo se encontró que los egresados del SENA tienen una probabilidad de entre el 7.4 y 9.6% mayor de estar empleados que aquellas personas que, teniendo las mismas características socioeconómicas, no se habían graduado del SENA. Entonces, digamos, por ese lado, uno puede empezar como a cerrar esa brecha de mayor desempleo que enfrentan los jóvenes. Esto es también como complementando estas cifras, la tasa de desempleo para el país. Acá se muestra el histórico hasta 2013. Entonces miren que para los jóvenes, que es esta raya roja, si bien ha ido decreciendo digamos el desempleo, la tasa de desempleo, todavía persiste una gran diferencia frente al total nacional, que está en azul. Entonces, digamos, vamos bien, pero todavía falta muchísimo, muchísimo por hacer. Y otro punto importante es qué empleos están adquiriendo los jóvenes. Entonces, si bien el porcentaje de informalidad, de acuerdo a la cotización a pensiones, es muy elevado en el país, como muestran estas cifras, miren que el total nacional se ubica casi en el 70%,
para los jóvenes es aún mayor. Entonces, la idea no es solamente garantizar en los jóvenes pues el acceso al mercado laboral, sino que ese acceso al mercado laboral se dé con calidad y que ellos puedan, digamos, tener todas las prestaciones o la contratación con todas las garantías de la ley. Entonces, lo que se está buscando es evaluar una de las modalidades, digamos, para una mejor inserción de los jóvenes al mercado laboral, que es el contrato de aprendizaje. Entonces, ¿qué es el contrato de aprendizaje? El contrato de aprendizaje está definido por la Ley 789 de 2002 y es simplemente una forma especial de contrato dentro del derecho laboral. ¿Qué características tiene esta forma de contratación que lo hace diferente, digamos, a las demás modalidades? Es una contratación que busca una formación teórico-práctica. Entonces es financiar pues digamos financiar no es la palabra adecuada, pero es ayudar al joven para que éste pueda realizar sus estudios a través de un apoyo. Y acá está, en la fase electiva, digamos, cuando ellos están estudiando se les va a dar un 50% del salario mínimo y la cotización o la afiliación a salud y a riesgos. Y es después de eso que ellos se puedan vincular a una empresa y que esta empresa también complemente esa formación que adquieren en las aulas y se les dé una ayuda de sostenimiento, que digamos no va a ser constitutivo de salario, pero que pues les va a permitir un poco como cubrir todos estos gastos básicos. Entonces, en la fase práctica, se les va a dar un apoyo del 100% del salario mínimo. Anteriormente estaba en 75%, pero desde este año, un poco con la normatividad cambió al 100%, y también la afiliación a salud y a riesgos. Bueno, ¿cómo funciona el contrato de aprendizaje? Entonces, ¿quiénes están, digamos, obligados a contratar aprendices? Entonces, todas las empresas privadas no pertenecientes al sector de la construcción, así como las empresas industriales y comerciales del Estado, que posean 15 o más trabajadores, deben tener al menos o deben contratar al menos un aprendiz. Entonces, la cuota de aprendices que debe mantener anualmente se va a determinar de la siguiente manera. Va a ser un aprendiz por cada 20 trabajadores de nómina y un aprendiz adicional por cada 10 trabajadores adicionales a los 20 iniciales. Entonces, para una empresa que tiene 90 empleados, todos trabajando de tiempo completo y de planta, los va a obligar a contratar un total de 5 aprendices, ¿sí? Entonces, ellos están, digamos, obligados un poco a como ayudar en esta formación dual de los jóvenes. Sin embargo, existe una posibilidad y es que muchas veces las empresas no tienen o digamos los aprendices que hay en el mercado no satisfacen las demandas que requiere la empresa. Por decir algo, si es una empresa que necesita técnicos en electricidad y lo único que hay en el mercado son técnicos administrativos, entonces lo que van a hacer ellos es pues pueden contratar al administrativo que tal vez no llenen las necesidades eh, o pueden monetizar. Y al monetizar, ellos lo que van a hacer es pagar una cuota al SENA por el hecho de no estar contratando al aprendiz. ¿Y a qué se va a destinar esa cuota o ese pago? Va a ser al Fondo Emprender, que es un poco para financiar todos estos proyectos de iniciativas empresariales de los jóvenes, y un 20% de apoyo para los estudiantes de bajos ingresos. Entonces, ¿qué se espera un poco como con esta modalidad de contratación de contrato de aprendizaje? Pues valga la redundancia. Es unos beneficios al país, ya que va a permitir contar con personas más cualificadas que contribuyan a la competitividad de las ciudades y regiones. Por otro lado, va a brindar al aprendiz y al estudiante universitario, primero, el desarrollo de competencias pertinentes para el sector productivo, que van a facilitar obviamente su inserción laboral, ya que está, digamos, un poco en contacto con cuáles son esas necesidades de la empresa, qué es lo que necesita la empresa y un poco como ese contacto bien importante con el sector productivo. Y va a ser una transición más fácil del estudio al trabajo a través un poco de un mejor enganche. Entonces, como ya tiene una experiencia laboral que lo está haciendo a través de esta práctica, va a ser más fácil en el futuro, digamos, poderse vincular a otra empresa o continuar en la misma. A la empresa también va a brindar la oportunidad de contar con personas calificadas un poco acorde con sus necesidades.
Y también esto ha permitido detectar cuáles son los aprendices más dinámicos, talentosos y motivados, un poco para irlos vinculando. Entonces es una forma como de yo conozco a las personas que van a trabajar y es más fácil para mí seleccionar si realmente cumplen con lo que yo deseo o no. Y a la institución de formación es la posibilidad de mejorar la calidad y pertenencia de su oferta. ¿Sí? Un poco siempre con ese contacto entre las personas y entre las empresas. Obviamente existe una vasta evidencia internacional que muestra la importancia de todas estas modalidades de práctica. Entonces, en Alemania, un trabajo de la OIT dice que en el 2010 el 61% de los aprendices alemanes fueron contratados como trabajadores de tiempo completo. Entonces, esto, digamos, como brinda algunas pues como algunas ideas de ojalá en Colombia pues todas estas personas que empiezan a hacer su práctica puedan ser puedan ser contratados y digamos empiecen a mejorar esa tasa de ocupación y a disminuir esa tasa de desempleo. Y por otra parte va a reducir la movilidad de los trabajadores entre empresas. Entonces, digamos, hay argumentos que señalan que la alta movilidad implica pérdida de competencias y riesgo un poco en la carrera laboral de las personas. Además, la probabilidad de abandonar una empresa es mucho mejor para los trabajadores que han pasado por prácticas laborales. En Austria también hay un poco de evidencia, digamos, encuentran que los trabajadores no calificados ganan entre un 10 y un 12% menos que aquellas personas que pasaron por un proceso de aprendizaje a través de una práctica laboral. Y también existe evidencia en Dinamarca, pues al menos la que se pone acá, y muchísima más, que los trabajadores que realizan estas prácticas laborales van a tener un ingreso pues bastante más alto. En el sistema colombiano, un poco lo que ocurre es que para toda la formación técnica y tecnológica, digamos, para toda la formación para el trabajo, es requisito que las personas atraviesen por una etapa práctica. Y esa etapa práctica puede darse bajo diferentes modalidades. Entonces, una modalidad es la pasantía, que es un convenio que pues se realiza, digamos, a través de la persona, la entidad de formación y la empresa, en donde ellos, digamos, pactan un poco como las condiciones de esa pasantía. Entonces van a pactar el salario, van a pactar las actividades, etcétera. Puede ser a través de una vinculación laboral directa. También se puede hacer bajo la creación de una unidad productiva. Esto es un poco como fomentar el emprendimiento, en este caso. También, digamos, no a través de la creación, pero sí en la participación de un proyecto productivo que haya sido diseñado y la modalidad de contrato de aprendizaje. Entonces, digamos, todas estas opciones pueden ser tomadas por una persona para que ésta pueda adelantar su etapa práctica y, por lo tanto, pueda optar a un título de formación para el trabajo. Bueno, ¿qué se busca un poco con este trabajo? Entonces, como todos los programas de orden social, uno lo que debe hacer es mirar si los objetivos que se buscan con el contrato de aprendizaje, en este caso es mejorar el acceso al mercado laboral, la formación de la mano de obra, la inserción en el sector formal y la calidad del empleo, se están cumpliendo. Y un poco teniendo en cuenta la información que a veces es bien limitada en estos casos, lo que se quiere es hacer tres tipos de, digamos, evaluar tres resultados. Primero, si las personas que realizan contratos de aprendizaje frente a las demás modalidades tienen un mejor salario, cuál es el tiempo de permanencia en el sector formal y cuál es el tiempo que se tarda una persona en acceder al sector formal una vez finalizada la práctica. Todo esto es porque, digamos, en muchos casos, a veces la práctica puede ser no remunerada o puede tener, digamos, muy malas condiciones de empleabilidad. De empleo, perdón. Entonces, el contrato de aprendizaje, dado que está reglamentado por ley, establece siempre unos pagos, digamos que en este caso no eran salarios, sino ayuda, pero digamos todo va a estar reglamentado en muchos casos. Esto no ocurre así y las personas, digamos, se ven forzadas a tomar esta modalidad en vista que no hay suficientes cupos de contrato de aprendizaje.
En cifras que se tenían del SENA, más o menos se estaban titulando al año unas 800.000 personas y solamente había contrato de aprendizaje para unas 160 más o menos en 2013. Eso implica que estas 600.000 personas adicionales deban tomar otras modalidades de práctica y en muchos casos estas modalidades, como no van a estar reglamentadas, van a tener algunas condiciones muy desfavorables eh, para los aprendices. Entonces la idea es evaluar si realmente estas personas vinculadas al contrato de aprendizaje van a estar mucho mejor en el futuro que aquellas que realizaron otra modalidad de práctica que, digamos, puede estar en peores condiciones. Y el tiempo que tarda una persona en acceder al sector formal, se busca corroborar diferentes hipótesis que hay, digamos, en la literatura sobre prácticas laborales. Una de ellas es el tamaño y el sector de la empresa en donde se desarrollan las prácticas. Entonces, se encuentra que digamos, las grandes empresas y frecuentemente como en sectores no asociados directamente a ventas, por ejemplo, digamos, tienen una mayor formación en la etapa práctica y obviamente esa mayor formación y esas mejores condiciones o ese esfuerzo que tienen estas empresas por realmente formar a sus trabajadores de acuerdo a sus necesidades va a tener una repercusión futura sobre, digamos, variables asociadas al trabajo e incluso la permanencia de esas personas dentro de la empresa. ¿Qué metodología se piensa emplear para este trabajo? La metodología va a ser el matching. En este caso, pues, digamos, es muy difícil emplear otros modelos como diferencias en diferencias o el caso de regresión discontinua. Un poco, digamos, por ejemplo, en el caso de diferencias en diferencias, como todo se va a evaluar a través de los reportes que hacen las personas a pila, en muchos casos estas personas que realizaron, digamos, prácticas no reguladas bajo la ley o digamos que no fue un contrato de aprendizaje o no una vinculación laboral, pues como con todas las garantías, no van a reportar ninguna información. Entonces, digamos, a la hora de evaluar, por ejemplo, el cambio en el salario, estaríamos, digamos, perdiendo muchos datos o evaluando pues un salario mínimo frente a 0 pesos. Entonces a veces eso no es muy diciente. Regresión discontinua no hay, digamos, un factor externo que permita un poco como clasificar a las personas o como un umbral que permita clasificar a las personas dentro de tratamiento y control. Entonces, digamos, se optó por la metodología de matching. Y adicionalmente a esta metodología se va a complementar con modelos de duración, que es un poco para, digamos, analizar estas últimas dos variables, que es el tiempo de permanencia en el sector formal y el tiempo que tardan las personas en encontrar trabajo. Es un poco como un complemento a toda esta parte del matching. Entonces, ¿qué es el matching? El matching o técnica de es pues, el matching o emparejamiento, digamos como se conoce, es una técnica de evaluación de impacto. En este caso no es experimental, es cuasi experimental, pues no proviene de un diseño de un experimento, sino que se fundamenta en información que se saca pues de registros, puede ser de otras encuestas, pero digamos posteriores a digamos, a la realización del evento que se quiere evaluar. Y su propósito es encontrar individuos que si bien no participaron en el tratamiento, poseen características, esto sí es solamente observables, que los hacen muy similares a quienes efectivamente no participaron en él. Y que en caso de que el experimento se repitiese, tendrían probabilidades similares de ser seleccionados para participar. Acá hay un aspecto muy importante y es solamente basarse en características observables. Normalmente, en todas estas cuestiones del mercado laboral y un poco de educación, influye mucho como esta variable latente de las personas como de su talento o como su habilidad innata, que pues realmente es muy difícil medir. Por ejemplo, aquí para este trabajo hay, bueno, ahorita les mencionaré un poco como unas ventajas que se pueden tener o que pueden surgir pues de acuerdo a la información disponible. Y
digamos, entonces, como tratamiento, como les había mencionado al principio, se van a tomar a todas estas personas que realizaron contrato de aprendizaje y como control a aquellos que realizaron otras modalidades de práctica. Entonces acá hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que uno siempre debe procurar que las personas que no realizaron contrato de aprendizaje y están en el grupo de control no hayan sido seleccionadas por algún factor, digamos, ajeno a sus características. Ocurre con el contrato de aprendizaje en muchos casos que las personas, digamos, ponen su hoja de vida a disposición del SENA y las empresas empiezan a llamar, pues, o a seleccionar individuos. Como el SENA no tiene estrictamente digamos, un registro de notas como para decir quién es mucho mejor o quién es mucho peor, un poco como haciendo los oficios para los que se está preparando. Entonces, digamos, eso es un aspecto que las empresas no pueden evaluar y por otro lado, en muchos casos se trata de personas jóvenes que no tienen como tal una trayectoria larga en el mercado laboral, incluso se puede evaluar si solamente son las personas que, digamos, no tienen registros como tal o participación en el mercado laboral, personas jóvenes. Entonces, estos dos aspectos, un poco la incapacidad de detectar las empresas como esas mejores notas, esos mejores rendimientos en el ámbito académico y aunados un poco a la falta de experiencia que tienen las personas, hacen que la selección digamos, de personas para que realicen la etapa práctica a través del contrato de aprendizaje se centre más como en una selección más o menos aleatoria y después una decisión con base en entrevistas que realiza la empresa. Pero digamos en ningún caso eso estaría señalando que las personas no seleccionadas para hacer o para participar bajo la modalidad de contrato de aprendizaje en la etapa práctica sean, digamos, más malas o un poco menos capaces de realizar la labor o digamos como que tengan una menor calidad como oferta de trabajo. Entonces digamos eso puede ser un punto valioso a tener en cuenta. El otro es también tratar de cruzar todos los registros de las personas con los resultados de las pruebas ICFES. Digamos, eso es un poco para conocer qué qué tan parejos son las personas que acceden al contrato de aprendizaje y aquellas que no, digamos, un poco en el rendimiento en unas pruebas estandarizadas. Entonces, digamos, teniendo en cuenta estos dos aspectos, uno puede reducir un poco ese sesgo de selección muy frecuente en estos trabajos. Lo otro que vale la pena mencionar es que en general, y como esto es formación para el trabajo, casi todos los aprendices escogen como modalidad de práctica el trabajar en una empresa, el hacerlo en una empresa. Muy pocos, digamos, tienen como ese deseo inicial de realizar un proyecto productivo. Entonces, digamos, como para tener un tercer factor que pueda disminuir aún más el sesgo de selección, la idea es coger a todas estas personas que manifestaron inicialmente que quieren trabajar en una empresa como etapa práctica y dejar de lado a aquellos que como idea inicial antes de empezar los cursos en el SENA deciden que quieren es hacer un proyecto productivo. Entonces un poco como para comparar manzanas con manzanas y no peras con manzanas. Bueno, entonces un poco cómo funciona el matching. Lo primero es seleccionar cuáles son las variables relevantes sobre las cuales se va a hacer, digamos, este emparejamiento. Entonces, las variables relevantes, recuerden, siempre van a ser observadas. En este caso, pues, y digamos, como haciendo referencia a algunos problemas que pueda tener algunos sesgos que pueda tener el mercado laboral frente a algunos grupos de población, la idea es meter todas estas variables de sexo, sí que el sexo realmente se encuentra una gran discriminación hacia las mujeres en el mercado laboral, también un poco pues el estrato en que viven como una proxy del nivel socioeconómico de las personas. Como les mencionaba, también tener en cuenta estas pruebas de los resultados de ICFES y en general es un poco como trabajar con toda la batería de variables socioeconómicas que existen o que se tienen disponibles para el trabajo. Entonces, echar mano un poco de todo lo que haya para poder realizar este matching.
El segundo paso es estimar la probabilidad de participar. Frecuentemente se utilizan modelos Logit o Probit y es mirar cómo afecta cada una de estas características la probabilidad de participar. Después, el tercer paso del matching va a ser la escogencia de un algoritmo de emparejamiento. Entonces es mirar, digamos, cómo vamos a hacer para que ese grupo de control que estamos tomando como todas las personas que no realizaron contrato de aprendizaje sea muy similar a los que realmente tomaron el contrato de aprendizaje. Es que va a ser un poco como el paso cuarto, ¿sí? Va a ser realizar el emparejamiento y vamos a evaluar aspectos como el soporte común y el balanceo, es decir, que realmente haya observaciones, o digamos que todas las personas que están en el tratamiento, tomaron el contrato de aprendizaje, tengan un punto de comparación frente a las personas que tomaron otra modalidad de práctica y que realmente exista un individuo, y eso es importante, con esas características. Y finalmente es un poco como hacer todos los análisis de sensibilidad pertinentes para garantizar que esta técnica de matching está funcionando. Y es un poco también como evaluar si realmente todas las características no observables, que en este caso, digamos, podrían un poco influir sobre las variables en producto que se están evaluando. Les recuerdo nuevamente que son el salario, la permanencia en el sector formal y la posibilidad, el tiempo que tardan, perdón, las personas en ingresar al sector formal. Realmente si esas variables no observadas tienen o qué peso tienen sobre los resultados. Por otra parte, y un poco como complemento a esta técnica de evaluación de impacto de matching, la idea es emplear modelos de duración. Entonces, ¿qué son los modelos de duración? Los modelos de duración simplemente son diferentes procedimientos econométricos y estadísticos cuyo propósito es medir el tiempo que transcurre hasta que se produce un suceso de interés. Entonces, cuando se produce un suceso de interés, lo que vamos a decir es que hay un cambio de estado y pues vamos a mirar o a medir cuánto tiempo transcurrió hasta que ocurrió este suceso. Entonces, por ejemplo, algunas aplicaciones que se pueden hacer de los modelos de duración es medir la duración del desempleo. Entonces, el cambio de estado es cuando la persona consigue un empleo. Entonces, evaluar cuáles características o cómo ciertas características influyen en la probabilidad de que la persona pase de estar desempleado a empleado. El tiempo también de duración en una empresa, hay pues, muchos ejemplos, por ejemplo, el tiempo para contraer matrimonio, la edad en que se tiene un segundo hijo, la duración entre dos visitas al hospital, etcétera. Entonces, digamos, estos son variables que se pueden medir muy bien con modelos de duración y un poco cuál es esta gran ventaja de los modelos de duración es que permiten trabajar con datos censurados. En estos casos, y por ejemplo, vale la pena resaltar en este trabajo, muchas de las personas pues aparecen en pila, que es como la información que se va a utilizar, que son todos los registros de cotización, aportes de seguridad social. Todos estos registros están en pila, pero las personas puede que un mes estén cotizando, al otro mes desaparecen, puede que desaparezcan del todo. Entonces es bien importante porque esto va a permitir trabajar con esos datos censurados, es decir, esos que en un momento a otro ya, digamos, no se tiene más información sobre la persona, como que salen del estudio. Hay dos, digamos, como definiciones importantes en los modelos de duración, que son primero la función de supervivencia y es la posibilidad de no cambiar de estado durante el periodo de análisis. Entonces, en este caso, digamos, si vamos a evaluar el tiempo de permanencia en el sector formal, el cambio de estado va a constituir el hecho de salir de pila, ¿sí? Es decir, que ya no va a tener más reportes en el pila y vamos a estar asumiendo que esta persona realmente salió del sector formal. Y la otra definición importante es la función de riesgo, que va a evaluar la tasa en la que una observación cambia de estado, dado que ha sobrevivido a ese punto. ¿Sí? Entonces, son dos conceptos, digamos, como más o menos generales a los modelos de duración, que vale la pena un poco como tener en cuenta. Bueno.
Entonces, pues digamos un poco como complementando estos modelos de duración, la idea también es analizar cómo ciertas características van a influir sobre pues las variables que se están analizando a través de los modelos de duración. Entonces un poco también ver esas características socioeconómicas, pues obviamente tener en cuenta esas diferentes modalidades de contratación para ver cómo cambian la duración en el sector formal y el tiempo que tardan las personas en ingresar al sector formal una vez han terminado su etapa práctica. Bueno, yo creo que esto les había adelantado un poquito a lo largo del trabajo, cuáles van a ser las fuentes de información. Primero se va a tener las bases del SENA. El SENA va a aportar en este caso el listado de aprendices, los programas cursados y algunas variables socioeconómicas de las personas, digamos, para poder adelantar los modelos el modelo de matching para poder estimar la evaluación de impacto. El PILA, que es la planilla integrada de liquidaciones y aportes, en este caso, acá se va a encontrar información sobre salarios, la empleabilidad en el sector formal, obviamente si está registrado en PILA, la duración del empleo, porque muestra mes a mes cómo ha ido cotizando la persona, y si es dependiente, va a permitir cómo establecer dónde trabajó la persona. Esto es importante un poco como para ver si la empresa donde la persona se vinculó, en los casos de contrato de aprendizaje, o digamos donde realizó su práctica, es la empresa donde esta persona va a tener un poco como su primer empleo, luego de haber finalizado sus estudios, y un poco cuánto puede durar en esta empresa, y más bien analizar en este caso, o digamos también analizar en este caso, un poco lo que les había comentado al principio de si la vinculación o la permanencia en esta empresa está influenciada por variables como el tamaño de la misma empresa o el sector en donde ésta se clasifica. Y por último, un poco también echarle mano a la base de LICPES, en la cual se muestran los resultados de las pruebas estandarizadas en matemática y lenguaje, que es un poco, como les mencionaba, para poder realizar el algoritmo de matching y incluir de alguna manera como una aproximación a estas características individuales que pueden afectar el futuro desempeño de la persona en el mercado laboral. ¿Cómo se va a trabajar? Se va a hacer uso del paquete estadístico Stata 13. ¿Qué ventajas tiene Stata? Y es, primero, que es una herramienta muy buena para procesar información, aparte que cuenta con una ayuda muy amplia, ¿sí? No solamente la ayuda que ofrece Stata, sino también la ayuda que se encuentra en Internet de personas que han realizado algoritmos, que han un poco trabajado bastante en la programación de Stata. Entonces, casi cualquier duda que uno tiene se puede consultar a través de la misma ayuda de Stata o a través de los foros de Stata. Entonces, es bastante completa en ese sentido. Además, tiene incorporadas las rutinas de matching y modelos de duración que se quieren emplear. Entonces, en ese caso, es un poco, o digamos, no es tan laborioso poder estimar los modelos, ya que no hay que realizar o no hay que programar todo el algoritmo. En el caso de matching, por ejemplo, vamos a encontrarnos con resultados como este. Recuerden que primero uno miraba cuáles eran las variables que influenciaban la posibilidad de participar, y eso se puede hacer a través de un logit. Entonces es simplemente utilizar este comando que está en la esquina inferior izquierda, logit de la variable de interés y las variables de resultado y las variables explicativas. Y un poco ya para implementar como tal el matching, se puede utilizar el comando psmatch2, que más o menos, o digamos un poco cuando se empieza a hacer el análisis, va a arrojar resultados como esta grafiquita que muestra cómo era la distribución de las personas antes de haber implementado el matching, que está en verdecito. Entonces ese era el control cuando no había un emparejamiento, y después de que se hace el emparejamiento, miren que los tratados,
el tratamiento y el control van a estar superpuestos. Entonces eso quiere decir que las características del grupo de control y del grupo de tratamiento en términos de observables van a ser prácticamente homogéneas. Y también se pueden un poco analizar como ciertas variables. En este caso, esta tablita es solamente ilustrativa. Se tomaron 3 variables, entonces se muestra cuál era el valor de cada variable antes de realizar el emparejamiento o antes de emplear el matching y luego de empleado el matching. Y se pueden analizar las diferencias o si existían diferencias entre una y otra variable. Por ejemplo, en el caso de la X, miren que antes de hacer el emparejamiento se corroboraba si las variables eran iguales y esta hipótesis se rechazaba. ¿Sí? Entonces, pues esta variable tenía un valor de, no sé qué variable era, pues es solamente un ejemplo, pero digamos tenía un valor de 602 y el control tenía de 1210. Obviamente esto es muy diferente, pero una vez realizado el algoritmo de matching, muestra ya valores mucho más parejos y no se rechaza la hipótesis nula que, que la variable entre tratamiento y control, entre los grupos de tratamiento y control, es igual. También pues puede dar resultados un poquito no tan agradables o digamos no tan deseables, que es que la variable es diferente. Por ejemplo, en el caso de la Y, la variable, bueno, en este caso se está aceptando que es igual, ¿sí? Pues no se está rechazando que es igual, y después del algoritmo pues pasa exactamente lo mismo. Sí, digamos, en este caso la única variable diferente era X, la Y y la Z eran muy parecidas entre tratamiento y control. Pero digamos lo que les decía es que también puede ocurrir el caso que antes del emparejamiento, pues antes del matching y después del matching todavía persistan diferencias significativas y eso ya es un poco cómo empezar a arreglar estas diferencias y lograr que el modelo, digamos, eventualmente cuadre. También, pues, lo que es, como les mencioné, está también implementado todos los comandos para poder analizar modelos de duración. Este es simplemente como un ejemplo. En el caso del comando stcox, que lo que va a hacer es desplegar la función de supervivencia para 2 grupos poblacionales. En este caso se tenían 2 clínicas, pues era mirar cómo era la mortalidad en 2 clínicas y ver qué tan diferentes pueden ser en el tiempo. Digamos, en este caso, uno podría tomar las personas que realizaron contrato de aprendizaje y las que no, y comparar cómo es esa inserción en el mercado laboral formal. Bueno, pues eso es un poco como toda la presentación. No sé qué preguntas tenga el público y pues cualquier inquietud yo estaré atento respondiendo, pues digamos lo que tengan que comentar. Entonces, muchas gracias y pues quedo atento a la sesión de preguntas.